un convenio con el cual el colegio de alguna manera va a administrar lo que tiene que ver con el ingreso a, a lo que sería el CIFE. No quiero adelantarme más, porque justamente nos honran con su presencia y nos van a ilustrar de manera mucho más efectiva el doctor Agustín Zárate, que está presente aquí en el conversatorio, en este formato electrónico y este formato eh, distante y cercano a la vez, y también quien es parte del colegio, obviamente como matriculado, que es el técnico Gerardo Nieva, a quien, bueno, yo tengo la particularidad de haberlo conocido por estas vías, digamos, ¿no? Nunca nos hemos podido haber visto, pero de alguna forma hemos estado interactuando bastante desde este colegio, de este distrito, porque ya Agustín, entiendo que ya estuviste trabajando con el distrito 2, en Rosario, en la zona sur, y hoy estamos aquí en la zona centro-norte. Agradecerles, por supuesto, a todas y a todos. Obviamente estos son los comienzos. Estuve mirando un poco, meando lo que son las listas, para que justamente también poder ir convocando y pidiendo de alguna manera al resto de los que se iban a sumar a las actividades de perito, que, que justamente, digamos, están inscritos en distintos juzgados. Y bueno, ahora tenemos con esta apertura la oportunidad un poco también, en el marco de lo que es la 13907, que es la ley que nos dio vida como colegio, poder llevar adelante estas capacitaciones y este nuevo formato de trabajo, por un lado, y de ser auxiliares de la justicia, por otro, que es bastante interesante. Así que, bueno, en principio, la palabra entiendo que a Agustín para comenzar, y bueno, y a Gerardo, que entre ellos vamos a interactuar de una manera un poco, digo, relajada, y por eso quisimos poner el nombre de conversatorio, que no tengan digamos, la dureza de un curso, sino que podamos entre todos interactuar y poder sacarnos todas las dudas que vayamos teniendo a lo largo, digamos, de todo este tiempo y obviamente también para adelante. Así que muchas gracias a todos por venir, desde el Colegio de Profesionales de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional, Distrito 1, les damos la bienvenida y cedemos la palabra en este caso a los disertantes, Agustín y Gerardo. Bueno, muchas gracias Walter y a todo el colegio por la invitación. Y como vos decías, la idea de esta charla es dar una charla práctica y amena para que no se asusten, sino más que nada para que conozcan el tema y puedan involucrarse en otro aspecto profesional muy amplio, que es como la participación de ustedes como peritos en un proceso judicial. Bueno, para comenzar, lo primero que tenemos que hacer para poder ser peritos judiciales, nos tenemos que anotar todos los años para el año próximo en la lista de peritos de nombramientos de oficios de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe. Para anotarnos, siempre se abre durante todo el mes de octubre la inscripción. Vamos a necesitar 4 requisitos muy sencillos que están colgados en la página web del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. En la parte de nombramientos de oficio, ahí van a conseguir el formulario, todos los años renuevan el formulario, le van cambiando algún que otro dato, pero no es mucha la información ni tiene ninguna dificultad para ustedes poder completar este formulario. Lo único que cabe mencionar sobre este formulario, lleva firma certificada en la misma oficina de certificaciones de firmas del Poder Judicial, con un costo actual de 800 pesos van a poder certificar este formulario, y este formulario es el único de los 4 requisitos que van a tener que presentar, uno por cada distrito judicial en los que ustedes se quieran anotar. Es decir, si yo me quiero anotar en la ciudad de Santa Fe, en la de Rafaela y en la de Reconquista, voy a tener que presentar 3 formularios respectivos. Y bueno, y en estos formularios lo único que va a cambiar no va a ser mi domicilio real, o sea que yo como domicilio real puedo poner el de mi casa o el de mi estudio,
pero sí el que voy a tener que cambiar va a ser el domicilio constituido a los efectos procesales en cada distrito judicial. Es decir, yo voy a tener que constituir un domicilio en Santa Fe para todos los procesos que tramiten en Santa Fe, uno en Rafaela para los procesos de Rafaela, que no necesariamente yo tengo que tener otro estudio o otro establecimiento, sino ser el domicilio de otro profesional conocido o de alguien que conozca, más que nada que yo sepa que me va a recibir la cédula, o que no tiene que ser que alguien que esté físicamente para recibir la cédula, sino que el día que llegue la cédula me avise, che, te nombraron oficio en tal proceso, y yo me haga con una foto, aunque sea de la cédula, para poder ir a comparecer a ese expediente. Dicho esto, los otros 3 requisitos que tenemos que cumplimentar son copias certificadas del título habilitante, en higiene y seguridad, lógicamente, y en este caso también la copia certificada nosotros la vamos a poder realizar en la oficina de certificaciones del tribunal, que las copias certificadas están teniendo un costo actual de 60 pesos. Luego también le vamos a tener que solicitar al colegio, nos expide un certificado de matrícula vigente, y como cuarto requisito vamos a tener que tramitar el certificado de buena conducta ante la Policía Provincial. Esto es importante recalcar, no hay que confundirlo con el certificado de antecedentes penales que emite el RENAPER, que es nacional, lo cual es una lástima porque el certificado de RENAPER suele ser mucho más cómodo de pedir y uno lo puede pedir mucho más rápido de manera online que el de conducta provincial, que por lo menos acá en Rosario ha cambiado muchas veces de locación, de formas para pedirlo. Actualmente necesitamos llevar 4 fotos carnet de 4x4, fondo blanco, tipo la foto que hacemos para el DNI, y actualmente prometen una expedición en 3 días hábiles, que antes tardaba un poquito más, antes tardaba 4 días hábiles si era la segunda vez que lo pedías, o 8 días hábiles si era la primera vez que solicitabas ese certificado. Actualmente el certificado de buena conducta en provincia de Santa Fe, según la página del gobierno de la provincia, figura en primera junta 2851, y por ejemplo en la ciudad de Rafaela figura en Santa Fe y Boulevard Mitre. Uno va con el DNI en original, la fotocopia del DNI y estas 4 fotos carnet, si es la primera vez que lo solicitan. Ya si lo solicitaron previamente no van a necesitar volver a llevar las fotos del DNI, y luego estos días le expiden el certificado que lo adjuntan con los otros requisitos para inscribirse como peritos de oficio. La inscripción de estos papeles siempre se acompaña por mesa de entrada de la Corte Suprema de Justicia. A ustedes les va a tocar la mesa de entradas de Santa Fe, es decir, en calle San Jerónimo 1551. Ahí van a poder presentar los papeles, y recordar siempre que son los formularios, uno por cada distrito judicial en el que se quieran anotar. No hay ninguna imposibilidad de anotarse en todos, siempre y cuando sepan que van a tener que trasladarse muchas veces a estos domicilios, y que si bien el sistema, el CISPE, que después Gerardo se los va a mostrar, ha evolucionado mucho en cuestiones de comodidad para presentar los escritos, con firma digital, que uno no va a tener que desplazarse para ir viendo qué va pasando en el expediente semana a semana, sí van a tener que trasladarse en el caso de realizar la pericia y de quizás algunos trámites presenciales, como que el juez lo cite a una audiencia, a dar fe o a explicar parte de la prueba técnica que ustedes están incorporando al expediente. Bueno, dicho esto, acá terminaría el proceso de inscripción. Yo siempre me inscribo en el 2022 para el 2023, y el año que viene, octubre de 2023, voy a tener que hacer lo mismo si me quiero inscribir en el 2024. Y lo que se ha mejorado mucho, sobre todo siempre cuando hay colegios nuevos, es la unificación de la lista, porque a veces pasa que los profesionales se anotan con diferentes nombres y se generan 2 o 3 listas paralelas, pero eso los colegios con buen tino han pulido eso y han unificado la lista para que la Corte agrupe a todos los profesionales en la misma lista
lo cual les genera también un beneficio para ustedes porque saben que van a salir siempre sorteados y no que porque un profesional pida de una forma un perito u otra puede elegir o una parte de la lista u otra parte de la lista, sino que siempre van a ir saliendo sorteados todos porque la lista se va depurando. Es decir, una vez que sacan mi bolilla de la lista, yo ya formo parte de un expediente y hasta que no se acabe la lista no voy a volver a salir sorteado. Eso también es importante decirlo, por lo que vamos a ver ahora seguidamente, cómo ir empezando a actuar en el expediente y que también qué pasa cuando a mí me llega la designación, cómo tengo que actuar ante esa designación. Como decíamos, en los formularios nosotros constituimos un domicilio. En ese domicilio a nosotros nos va a llegar una cédula de notificación, y ahora esas cédulas sí van a seguir llegando por papel. Después ya cuando estén comparecidos, ahora lo que están haciendo la mayoría de los juzgados es mandarle una cédula a través del mismo CISPE, lo cual es importante que ustedes tengan en cuenta por el hecho de que antes quizá ustedes no tanto porque van a empezar a ejercer más con el sistema nuevo, pero uno esperaba la cédula papel en su estudio. Y hasta tanto no llegaba la cédula papel en su estudio, se quedaban tranquilos que no había ningún plazo corriendo. En cambio ahora van a tener que ejercitar el hecho de decir, bueno, me meto en el CISPE a ver si no tengo novedades en los procesos donde ya tengo mi matrícula vinculada. Ese también es otro gran avance del colegio con los convenios con la Corte, por el hecho de que antes era súper tedioso ser un auxiliar de la justicia porque ustedes tenían que ingresar expediente por expediente con una clave específica para cada expediente. Ahora, al colegio, al controlar todas las matrículas de ustedes y tenerlas vinculadas, van a poder ver una lista sábana de todos los expedientes en los cuales han ido compareciendo, que al principio van a ser pocos, porque serán 2 o 3, pero después con el transcurso de los años, sobre todo cuando pretendan ya empezar a cobrar los honorarios, va a ser bueno poder tener toda esa visión sistematizada para poder saber cuándo tengo que cobrar los expedientes, que también lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Entonces decíamos que nosotros nos enteramos a través de una cédula papel en los domicilios que constituimos, y ahí nosotros vamos a tener un plazo para que ustedes tengan una idea, los plazos judiciales, si bien son bastante cortos y bastante impositivos en el sentido de que hay que cumplirlos, los jueces a los peritos los tratan bien porque tienen que ser parte del proceso y tienen que ser quien ayuda al juez. Entonces no es que le van a exigir a rajatabla todos los plazos, pero sí es bueno que ustedes traten de cumplirlo de la mejor manera posible, porque también se va a ver reflejado el día después cuando ustedes le soliciten al juez esa regulación por sus honorarios de las tareas realizadas. Entonces, cuando a nosotros nos llega la cédula, tenemos 3 días más el de gracia para acercarnos a la Secretaría de Juzgado y comparecer, básicamente para aceptar el cargo o para decir, mire, señor secretario, mire, señor juez, tengo una imposibilidad fundada, que tengo alguna amistad o alguna enemistad con las partes, o quizás no voy a estar dentro del país o dentro de la provincia en determinado lapso de tiempo, para que a ustedes no puedan no aceptar el cargo para el que han sido designados y vuelvan al listado de sorteo de nombramiento de peritos de oficio. Esto es importante porque pesa una sanción, en el sentido de que ustedes podrían ser o excluidos de la lista del año en curso o incluso de la lista del año posterior, en caso de que deseen anotarse también el año posterior, o alguna sanción económica también dice la ley, que son las tres sanciones que prevé para el caso de que el perito actúe mal, en el sentido de que o no acepte el cargo o no diga nada. Siempre ustedes le comuniquen al juez qué es lo que están haciendo. De una forma muy lisa, muy llana, ya les anticipo, no se vuelvan locos con los plazos o con determinadas formalidades en el escrito. Lo importante es que ustedes sean claros. Entonces, a mí me llega la cédula, voy,
acepto el cargo. Una vez que acepté el cargo, también hay juzgados que están aceptando que ustedes manden la vinculación del expediente a través de un escrito con firma digital, vinculándose a través del CISFE, así no tienen que concurrir al tribunal para aceptar el cargo. Hay muchos juzgados que mandándole el escrito de aceptación de cargo firmado digitalmente ya lo suben al expediente, y a partir de que lo suben al expediente es lo que decíamos antes, ya su matrícula queda vinculada a ese expediente, y entonces ustedes lo van a poder ver en el listado del CIFE, que después Gerardo se los va a ir mostrando, y van a poder usar los distintos filtros también que tiene disponible el CIFE para ver si hay notificaciones pendientes, cómo vengo con los juicios que tengo en un distrito judicial, cómo vengo con los juicios que tengo en otro distrito judicial. Bueno, una vez aceptado el cargo, yo ya como perito, voy a tratar de instruirme en qué es lo que tengo que hacer. ¿Esta parte se las querés contar vos, Gerardo? Sí, si te parece, sí. Sí. Yo había preparado, bueno, un resumen de lo que es... buenas noches, antes que nada, perdón, no me presenté. Yo soy Gerardo Nieva, técnico en Higiene y Seguridad. Bueno, estoy incursionando en lo que va del año, en lo que es ser perito judicial. Y bueno, les quería contar a pedido, a paso de doctor, digamos, de perito desde que se recibe la cédula, como bien dijo el doctor, donde se nos notifica de la designación a través de un sorteo, como dijo el doctor, se nos designa como perito expediente. Nosotros, en mi caso, yo por la experiencia que tuve a lo largo del año, desde agosto a esta parte se hace a través del CIFE, que bueno, después lo vamos a mostrar cómo hacer la primera vinculación. Antes de eso, antes del convenio que el colegio celebró con la Corte, lo hacía a través de correo electrónico, enviando el escrito a cada distrito judicial. Bueno, se recepcionaba el escrito y ellos lo aceptaban también con firma digital para cargarlo en el expediente. Lo que hacía o lo que ocasionaba hacerlo de esa manera es tener que estar encima de los correos electrónicos, seguir para que te ingresen los escritos. Era bastante tedioso en esa parte hacer un seguimiento de todos los casos y que iban, digamos, que pertenecían a distintos distritos judiciales. Bien, después, mediante el convenio de la Corte con el colegio y el poder hacerlo a través del sistema informático de judicial, se facilitó todo ese proceso, digamos. No sé si... bueno, ¿cómo seguir? Después de esa vinculación que nosotros hacemos, de la primera vinculación que hacemos en el sistema, el paso que sigue es ver el expediente, visualizar el expediente. Ahí vamos a tener, una vez que nos acepten y nos den esa vinculación, podemos acceder a todo lo que es el expediente completo y bueno, podemos ir buscando la información que nosotros necesitamos para desarrollar nuestra tarea. Recordando de que para hacerlo puntualmente nosotros, cualquiera de las partes involucradas nos pueden solicitar a través de puntos periciales distintas cuestiones técnicas, digamos, que nosotros tenemos que ir brindando información para que se vayan resolviendo. A todo esto se puede elaborar no sé si, doctor, si es lo que usted quería que diga o... Sí, correcto. Bien, no, porque quizás le estoy robando el tiempo para lo que es la firma digital y demás, y después meternos de lleno en el CIF. Yo cualquier cosa, cuando vos termines, complemento si hay algo de lo que yo suelo decir en esta parte que haya faltado y que les aporte a ustedes. Bueno, entonces sigo. Una vez que se hace la vinculación en el sistema, que después ya lo voy a mostrar, bueno, si seguimos nuestro paso, ya ahí estamos actuando como perito, es visualizar en el expediente
determinar las partes que nos pueden ser de utilidad para saber de qué se trata, en lo que es demanda, contestación de demanda, que son, bueno, las partes que integran el expediente. Audiencias, la audiencia del artículo 51, que después el doctor la va a explicar. Después minutas de prueba, donde a las distintas partes, después de celebrada la audiencia, ofrecen como parte probatoria las pericias, las distintas pericias, puede ser la de higiene y seguridad, como pericias psicológicas, pericias médicas, que generalmente se suelen pedir en este tipo de expedientes laborales. Y de esas partes del expediente nosotros vamos a tomar lo que necesitamos para ir armando un cuestionario, armando el listado de documental que vamos a necesitar solicitar para responder esos puntos. Y después, bueno, una vez que tengamos hecho ese trabajo o ese análisis de todo lo que es el expediente en sí, vamos a pasar a fijar fecha de pericia, fijar un domicilio de pericia, que también lo vamos a obtener dentro del expediente, y, bueno, lugar y hora de pericia. Una vez que tengamos todo presentado, digamos, o fijada la fecha, el día indicado vamos a concurrir al lugar, vamos a recabar toda la información que necesitamos para el objetivo final, que es entregarle al juez un informe con esos puntos periciales solicitados, dando respuesta a cada uno de ellos. Bien, no sé si está claro, si enredé mucho. Soy primerizo en esto de lo que es charlas o cursos de este tipo, así que no sé si voy bien o lo estoy perdiendo. Bien. Bueno, en base a todo eso, una vez que tengamos todo armado, la información y la documentación necesaria, vamos a elaborar el informe. Para señalar es que no siempre es así, que nos podemos encontrar con diversa cantidad de situaciones que vamos a tener que ir sorteando, ya sea en la parte documental, o que alguna de las partes no nos entregue la documentación, no nos brinde información, o que nosotros tengamos que hacer una investigación paralela como para poder identificar las distintas variantes que se nos pueden ir presentando y resolviendo. Bien, yendo a lo que es el CIFE, no sé si quieren que empiece a compartir la pantalla, ir explicando el sistema, o doctor, si tiene algo para agregar. No, si te parece, sí, compartir el sistema. Yo después, si querés, al final les hago algunos comentarios de las trampas que suele haber a veces después de que ustedes presentan un informe pericial, cómo cubrirse de las principales impugnaciones a la pericia, o de las solicitudes de aclaraciones, o de los puntos periciales tramposos que muchas veces nosotros ponemos, que exceden a veces la competencia material del perito. Bien, perfecto. Bien, entonces voy a pasar a compartir la pantalla para mostrarles un poco lo que es el sistema. Bien. Este es el sistema CIFE, el sistema informático. Se ingresa a través del link de autoconsulta. Podemos poner autoconsulta Poder Judicial en el buscador web, y ahí nos va a aparecer el link de ingreso. Cuando ingresamos nos aparece esta portada. Nosotros ahora, antes teníamos que ingresar por la ventana Otros, donde, bien decía el doctor, teníamos que ingresar por cada expediente su número de QUIC, distrito judicial donde tramitaba, y poder ingresar de esa manera. Teníamos que hacer un ingreso por cada uno de los expedientes en el que estábamos vinculados. Ahora, a partir del convenio
que el colegio celebró con la Corte, ingresamos a través de matriculados. Nosotros pertenecemos a la circunscripción de Santa Fe, ingresamos en la lista de Colegio de Higiene y Seguridad y Salud Ocupacional, número de matrícula y una contraseña que desde el colegio, una vez que la tramitemos, nos extiende. Bien. Ingresamos a lo que es el sistema. La portada del sistema, donde nos van a aparecer la cantidad de expedientes a los que estamos vinculados y los distintos filtros de búsqueda. A su vez tenemos para ver ventanas para ver las cédulas de notificación, como le decía el doctor, que es como si fuese un correo electrónico de notificaciones, donde nosotros vamos a ver los movimientos de los expedientes o donde se nos ha notificado de algún movimiento en el expediente que estemos vinculados. No sé si se puede ver. Sí. Bien. Perfecto. Esa es la parte de notificaciones. Después tenemos otra ventana que es de gestión de escritos, donde nosotros vamos a ingresar los nuevos escritos, ya sea por la presentación del informe pericial, por solicitud de documental o cualquier tipo de gestión que nosotros necesitemos hacer a través, o de pedido que nosotros necesitemos hacer al juez a través de esta ventana, lo podemos ingresar. Acá vamos a ingresar el escrito a través de, bueno, hacemos una búsqueda de la localidad o del distrito judicial donde estemos trabajando. Vamos a efectuar una búsqueda. Acá nos aparecen todos los escritos que ingresamos desde que comenzamos a trabajar y en los distintos casos que estamos trabajando. Después nos ofrece también, lo que nos brinda el sistema es la facilidad y nos permite, bueno, dar la facilidad de trabajo en lo que respecta a la carga de escrito, al visualizar todos los movimientos del expediente, a lo que en sí nos va a brindar que facilitarnos el trabajo, más allá del resto que es la tarea de investigación, análisis del caso, realizar el informe y demás. Bien, no sé si para agregar, bien. Además de facilitarnos la tarea, bueno, nos permite en gran parte, ahí está, nos permite en gran parte agilizar ese tipo de pasos, digamos, en lo que respecta a la carga diaria de escritos, no sé, estoy medio nervioso y no sé si los estoy confundiendo o si el doctor necesita acotar algo o algo que les puedas ir explicando más en profundidad. No, sí, como decía Gerardo, el sistema lo que posibilita es la rápida carga de los escritos y que hay que entrar expediente por expediente para ir cargando en determinado expediente el escrito que nosotros queremos asociar a ese expediente. Los escritos tengan en cuenta que todavía, si bien uno los puede subir al CIFE en el horario que ustedes quieran, día hábil o inhábil, no importa cuándo, sí o sí van a tener que conectarse entre las 7:15 y las 12:45 de día hábil judicial para tocar un botoncito que hay como un avioncito que es el de enviar al juzgado. Ustedes hasta que no tocan ese botón, todos quedan como una especie de bandeja de salida, como si fuera un borrador de la bandeja de Gmail, por ejemplo,
pero no va a impactar en el juzgado hasta tanto no sea tocado en ese botoncito en hora hábil de juzgado. Esto es importante si tenemos que cumplir con algún plazo, por ejemplo, si nos impugnaron una pericia, sí o sí hacerlo, agendárnoslo en el celular, en algún lado, para poder entrar y darle con el botoncito y tenerlo siempre precargado, siempre del otro día uno aconseja, porque el CIFE anda bien hasta que tiene que andar bien y ahí anda mal. Es como la ley de Murphy en ese aspecto. Como decía Gerardo, por suerte lo van a poder ver digital y desde su casa, y van a tener que buscar más que nada esos dos escritos, el de demanda y el de contestación de la demanda. ¿Por qué esos dos escritos? Porque ahí van a estar ofrecidas las pruebas periciales. O quizás en algún acta de una audiencia del artículo 51, quizás también pueden haber agregado alguna pericial. Entonces, ahí donde esté ofrecida la pericial, ustedes van a tener los puntos de pericia. Los puntos de pericia van a ser sobre los que ustedes van a tener que trabajar, es decir, ¿qué le va a pedir el juez que ustedes respondan? Una cosa para aclarar, una vez que ustedes aceptan el cargo como perito, son peritos del proceso, no son peritos de parte, que también es otra incumbencia profesional, pero que nada tiene que ver con esta designación de oficio que hace la Corte. Ustedes, al ser peritos del proceso, van a tener que ser completamente objetivos, y en eso se los van a reprochar muchas veces en la pericia a los abogados sobre el abogado hostil, que suele ser, por la especialidad de su materia, suele ser el abogado del demandado. Siempre van a tener un abogado un poco más gentil, más contribuyente, que va a ser el abogado de la actora, que es por general el que va a pedir la pericia en higiene y seguridad, que va a ser el abogado más colaborativo, el que va a poner a disposición, o el que lo van a poder consultar en algunas dudas que ustedes tengan, pero siempre tengan en cuenta que ustedes van a ser peritos del proceso. Entonces, en ese aspecto ustedes van a ver cuáles son los puntos periciales y sobre eso van a empezar a ver qué es lo que necesito, como decía Gerardo. ¿Qué documentación necesito pedir? ¿Qué herramientas necesito pedir si una pericia que necesita determinado equipamiento del cual yo no cuento y lo necesito alquilar, o lo necesito que me lo deje la empresa el día que yo voy a hacer la pericia a disposición? Porque capaz que yo sé, no, esa fábrica la conozco, sé que tiene esas herramientas o esa maquinaria, pero le voy a tener que decir al juez, yo necesito que tal parte me ponga a disposición tal maquinaria. Al igualmente que suele pasar a veces en los procesos laborales, que el lugar de la pericia es una fábrica y la fábrica no está demandada porque solo demandaron en la ART. Yo también se lo voy a tener que saber al juez para que las partes me consigan el acceso. Porque si no, yo voy a fijar fecha de pericia, voy a notificar esa fecha de pericia a todas las partes, eso también es importante. No se olviden de notificar a nadie, porque la pericia, por más que el abogado de la demandada me diga, a mí no me interesa, señor juez, la pericia, no tengo ningún interés de pagarle al perito, no me interesa lo que vayan a decir, porque mi fábrica cumple con todos los elementos de seguridad habidos y por haber. Tengo acá el certificado de normas IRAM, tengo acá el dictamen de mi propio perito en higiene y seguridad que me dijo que esto estaba normalizado e impecable. Ese abogado, esa parte, si yo no le notifico el día de pericia, me la va a impugnar. Porque la pericia, por más que yo la rechace, diga de todo el perito, me peleé con el perito, forma parte del proceso, entonces esa parte también va a tener derecho a controlarla y tiene que saber fecha, día y hora en que se va a realizar. Entonces siempre es muy importante que ustedes tengan la cautela de informarle todo lo que van a hacer al juez. Es decir, yo necesito, señor juez, tal documentación. Yo necesito, señor juez, tal maquinaria. Necesito el acceso a tal predio. Necesito un adelanto de gastos, que también lo pueden pedir 2 yus de adelanto de gastos. El yus está actualmente en 15.500 pesos aproximadamente. Es también lo que ustedes van a poder pedir. En los laborales, por lo general, como litigan con beneficio de pobreza o de gratuidad de gastos,
no se lo va a querer dar la parte actora, porque va a decir, no, señor perito, mi cliente es pobre para el juicio, no puedo adelantarlo, pero en algunos casos hay abogados que prefieren poder adelantar esos gastos a nivel personal, después cobrarlo una vez que se cobre el juicio, y se los van a adelantar sin ningún tipo de problema. Eso también, tengan en cuenta la objetividad de la pericia, es decir, no quiere decir que el abogado de una parte que adelante gastos es su empleador bajo ningún punto de vista, o que ustedes tengan que tener alguna preferencia, porque si no se los van a saber sentir con las impugnaciones y los van a atacar fuertemente del otro lado. Bueno, y una vez fijada la fecha de pericia, también pueden, ante decir, mire, señor juez, estos puntos de la pericia exceden mi competencia profesional, antes o incluso después en el dictamen, señor juez, sobre tal punto no me puedo expedir porque el punto es muy subjetivo, no hace a mi leal saber y entender sobre mi titulación. Eso también lo pueden dejar dicho en esas circunstancias. Bueno, una vez fijada la fecha de la pericia, ustedes la realizan y más o menos en un plazo de 10 días, que es lo habitual, deberán presentarla en el expediente. Antes se pedía que la presentaran firmada, con una copia para cada una de las partes intervinientes. Ahora, como los expedientes están digitalizados y ya la mayoría de los profesionales las están presentando incluso con firma digital, ya es como que queda una copia auténtica anexada al expediente, y ustedes, con mandarla a través del CIFE firmada digitalmente, no van a necesitar hacer más que eso. Y luego de presentar esta pericia, van a tener también que volver a notificarla. Es decir, ustedes presentan la pericia, siempre que ustedes presentan un escrito van a tener que esperar que el juez saque un decreto. Por más que diga un simple téngase presente, es como que el juez les admite eso que ustedes presentaron. Porque yo voy a fijar fecha como perito, le voy a decir fijo fecha, tal día, tal hora, en tal lugar, y el juez me va a decir téngase presente y notifíquese a las partes. Entonces yo voy a tener que notificar ese decreto y además agregarle lógicamente, porque muchas veces no suelen repetir los jueces la fecha que yo fijé, téngase presente, notifíquese a todas las partes, usted queda debidamente notificado de la pericia a celebrarse en fecha tal, en hora tal, en el lugar tal. Y también, bueno, si hay alguna documentación que yo exigí, tampoco está de más aclararlo y volverlo a repetir. Hay repeticiones que nunca están de más hacer. Dicho esto, uno cuando notifica el dictamen pericial, que el juez ya lo tuvo por presentado, también uno presenta el dictamen y el juez no va a decir ni que es bueno, ni que es malo, ni que está dentro de término. Téngase presente el dictamen pericial, notifíquese a las partes, va a decir nuevamente. Entonces uno confecciona las cédulas. Ahora hay algunos juzgados que las están confeccionando porque les interesa también la agilidad del proceso, que los procesos no duren 10 años, sino que rápidamente, y sobre todo con el tema de las pericias es muy importante porque es lo que suele definir los acuerdos a veces del juicio. En el sentido de que si la pericia es contundente, es lógicamente que la parte que perjudica, por así decirlo, la pericia va a tratar de salir a arreglar el juicio de eso. Y también ustedes van a tener que estar atentos porque cuando ustedes presentan la pericia puede haber algún acuerdo y que no se plasme en el expediente. Por eso, si ustedes ven que presentaron la pericia, la notificaron a las partes, ninguna de las partes se la impugnó y no movieron más el expediente, presenten un escrito pidiéndole al juez que manifiesten las partes a ver si hubo acuerdo o no. ¿Por qué? Porque ese es el momento, si hubo acuerdo, para cobrar, para pedirle al juez una regulación de honorarios en base al acuerdo celebrado por las partes y rápidamente cobrar los honorarios, que uno es lo que más quiere. Si uno cumplió con la tarea acabadamente, pedirle al juez que nos regule los honorarios, que es una de las instancias para pedir la regulación. Luego de presentar la pericia, notificar a las partes no me lo impugnaron, pido regulación. Hay algunos jueces que en ese momento ya se las van a regular y otros jueces que van a esperar a la sentencia
del caso o a que haya un acuerdo del caso. Ahora con buen tino los jueces, sobre todo en los laborales o a veces también en los de responsabilidad extracontractual, están pidiendo, no, vengan muchachos, ustedes acordaron el juicio, vengan y tráiganlo al perito acá también y pacten la regulación de honorarios del perito, porque si no es un juicio que se cierra en parte y no le sirve a nadie, porque también después va a estar el perito solo, sin las partes que ya acordaron, tratando de cobrarle a uno, al otro. Por eso con buen tino están tratando de ordenar lo más posible los procesos a los jueces, a las partes, a los abogados, que también incluyan al perito en esos acuerdos judiciales. Dicho esto, uno puede presentar la pericia y nos piden una aclaratoria de la pericia. Es decir, una aclaratoria no nos tiene que alarmar, es simplemente alguna parte que o no entendió lo que dijimos o que quizás en algún uso de una picardía jurídica está tratando que nosotros lo digamos de otra forma que más le conviene a esa parte. Por eso también ahí uno con la práctica va viendo y decir, bueno, yo sí lo vuelvo a aclarar, pero vuelvo a decir lo mismo. Si a mí me dicen, no, si ya con la aclaratoria me están pidiendo que yo cometa una subjetividad, tratar de no incurrir en esa trampa que uno plantea ahí, sino en decir, no, bueno, a ver, yo puedo decir que si en esa empresa hubiera colocado una baranda a una altura superior, era más factible que bajaran las velocidades del día. No puedo decir que con esa baranda no se hubiera caído ningún operario. Esas formas de formular también la redacción del dictamen pericial va a hacer que la pericia sea mucho más sólida y mucho más inatacable por las partes, en el sentido de que también la redacción del dictamen pericial, se los va a decir Gerardo mejor que yo, tiene que ser, además de lo más objetivamente posible, lo más clara posible, porque ustedes están hablando para un lego, porque el juez sabrá mucho de leyes, pero la pericia de ustedes no sabe nada, por eso los convoca dentro del proceso judicial para que sean ustedes los indicados en hablar de higiene y seguridad en el trabajo. Por eso siempre es bueno agregar una parte de conclusión que sea lo más laxa, es decir, lo más clara posible en el sentido de respuesta a los puntos periciales o que englobe todos los puntos periciales que a ustedes les fueron solicitando. Y esto no implica no poner tecnicismo en la parte de la pericia, porque también puede ser que la otra parte tenga un delegado técnico de parte y quiera destrozársela diciéndole, mirá, la pericia que me presentaron es un mamarracho, no dice absolutamente ningún tecnicismo, no dice ninguna cuestión técnica, habla en un lenguaje muy mundano que realmente no tiene nada de técnico. Entonces ustedes tienen que conservar esa dualidad entre poner las cuestiones técnicas desde cómo hicieron la mensuración de una fórmula, de una proporción, de una medición de riesgo, de lo que fuera de la parte técnica de ustedes, y después, a modo de conclusión, traducirlo en un lenguaje liso y llano que después sea capaz de entenderlo y decir, mirá, además de un montón de cálculos y fórmulas que no entiendo, acá me lo tradujo a mi castellano básico y sé para qué me sirve esta pericia. Sí, Gerardo. Perdón, Agustín. En ese caso se puede hacer, bueno, yo lo que hago en ese caso es hacer una conclusión final de todo lo que se fue mencionando o en respuesta a los puntos solicitados, como para bajar a un lenguaje llano, como vos bien decís, una conclusión general de todo lo que son los puntos. Cuando se puede, hay veces que los puntos periciales son propuestos por ambas partes del proceso, o a veces hay más partes en el proceso, donde cada uno propone su lista de puntos periciales y eso ya es mucho más complejo hacer una conclusión general, digamos, porque cada uno justamente va a fijar puntos o va a intentar respuestas a esos puntos periciales que le convengan, digamos, en su parte para traer agua a su molino, digamos, con quien lo dice criollamente, en el proceso. Pero yo, en cuanto a lo que es el informe, como experiencia personal, trato de hacer una introducción donde
se hace, se enmarca la pericia en lo que es, bueno, instalaciones de la empresa, quién nos recibió, si es que nos recibieron, qué documental nos brindaron, qué información pudimos recabar, y después pasar a responder los puntos establecidos dentro del expediente por su orden, digamos. Transcribirlo textualmente e ir dándole respuesta a cada uno de ellos. Esa es la forma como más práctica que yo encontré como para poder ir haciendo el informe, digamos. Y que quede claro, porque por ahí si nosotros ponemos al punto 1 de la foja tanto, se hace mucho más engorroso poder leerlo, digamos, completo al informe. Esa es como mi experiencia personal y es lo que yo utilizo, la estructura de informe que yo utilizo habitualmente. Y después, en cuanto a la diversidad de puntos, sí, hay veces que son puntos bien técnicos o cuestiones bien técnicas, y hay otras que son muy subjetivas, que se basan más que nada en lo que es la percepción la vista profesional de una cuestión, pero que apuntan a una cuestión subjetiva, y hay otras que sí van muy objetivamente a lo que son mediciones, bueno, distintas cosas que se pueden ir presentando en la diversidad de casos, porque uno puede, dentro de los casos laborales, puede haber casos donde el hecho que esté en cuestión sea el desarrollo de una enfermedad profesional, puede haber ser un accidente laboral, pueden ser despidos con justa causa, pueden ser despidos pagando la mitad de la indemnización por no tener reubicación de puestos, puede ser mala praxis. O sea, dentro de lo que es mi experiencia me ha tocado diversa cantidad de casos donde uno tiene que ir utilizando distintas metodologías como para ir respondiendo los puntos que se van ofreciendo o que solicitan responder, digamos, dentro del expediente. Eso como para acotar. Bárbaro. Y bueno, y lo que veníamos diciendo, todas estas partes del proceso, lógicamente van a ir llevando diversos modelos de escrito que tanto el colegio o ustedes mismos se los van a ir haciendo de cada etapa. Son escritos muy, muy sencillos, básicamente referenciar los nombres del expediente y el número de quiz, es decir, el número de expediente, que tiene un formato de quiz, por ejemplo. Y después lo más claro posible, qué es lo que le solicitan al juez. No es necesario escribir mucho en el resto de los escritos, ni cumplir con ninguna formalidad rajatabla, en el sentido de decir, mientras ustedes lo firmen al escrito, no se los van a rechazar en el expediente. Entonces, todo este tránsito en el expediente ustedes lo van a hacer por su cuenta, sin necesidad de un abogado, sin necesidad de nadie más que ustedes. Pero bueno, ya si ustedes reciben una impugnación del dictamen pericial, ahí sí van a necesitar contar con un abogado, como en el sentido también, porque ya en una impugnación del dictamen ya empiezan a correr plazos que ustedes tienen que cumplir. No es que van a poder eximirse o le van a hacer cuestiones técnicas que ya exceden a la profesión del perito en cuestión, ya sea el perito en higiene y seguridad, un contador. Van a incidentar por cuestiones técnicas procesales, en el sentido de que ustedes se excedieron de un punto de pericia, se excedieron en cuestiones de notificación, de incumbencia, de la realización, del tiempo. O sea, un montón de cuestiones que ya exceden la labor profesional del perito, sino que pasan a ser cuestiones técnicas jurídicas dentro del expediente, que por eso es bueno y necesario también, ya que cuenten con el patrocinio de un abogado. También como en el caso de, no para pedir la regulación de honorarios, sino en el caso de que no se los quieran pagar, en el caso de tener que hacer un apremio de cobro de honorarios, ahí también van a necesitar el patrocinio de un abogado que los patrocine y que les lleve a cabo el proceso, porque ya va a exceder de la incumbencia profesional de ustedes como peritos, sino que va a ser un expediente completamente por separado y que va a tener el trámite de un proceso, si bien va a ser más corto,
va a ser un proceso de demanda, contestación, prueba y sentencia completamente diferenciado del principal. Y a esto, a lo que íbamos con respecto a la regulación de honorarios y lo que decíamos al principio de la charla, es importante que ustedes cumplan con los plazos y que sean lo más ordenadamente posible en todo, porque eso también se lo van a poder recordar al juez diciéndole: mire, señor juez, yo cumplí con todos los plazos, hice un dictamen en tiempo y forma, lo presenté, no me tuvieron que intimar a que lo presente. Porque es lo que pasa, o sea, muchos peritos con buen tino lo presentan en 10 días o le dicen: mirá, señor juez, por la complejidad, unos días más, porque es mucha la información a recabar, son muchos los cálculos a sacar. Y entonces todo eso después va a ser valorado a la hora de solicitar la regulación de honorarios, en el sentido de que ustedes es bueno que lo pongan en el pedido de regulación y que también sepan cómo estimar esa regulación de honorarios para que no le regulen lo mínimo, porque a veces con mal tino y por algunas cuestiones que vienen de años atrás, al perito le regulan lo menos posible para que no sea un conflicto más dentro del expediente, a ver quién lo paga, quién no lo paga. Igualmente ustedes sepan que el cobro de honorarios del perito es bifront, es decir, ustedes les pueden cobrar a las dos partes porque fue prueba útil para el proceso. No solamente le van a poder cobrar al que perdió el proceso, sino que también le van a poder cobrar al que ganó el proceso. Lo cual a veces resulta ser más fácil porque hay plata dentro del expediente. Y después, bueno, el que ganó el proceso sí le va a poder repetir lo que les pagó a ustedes por ser el otro, el condenado en costas, el que perdió el proceso. Todo eso está bueno que lo vayan sabiendo y que lo vayan haciendo de práctica, es decir, ustedes acompañen su constancia de inscripción en AFIP, ya sean monotributistas o responsables inscriptos, soliciten la regulación de honorarios y hagan un estimativo de la regulación de honorarios, es decir, cuánto es el valor del pleito. Y en eso no se queden cortos, es decir, no digan: no, bueno, porque mi pericia fue muy fácil, porque a veces su pericia sí puede ser muy fácil para ustedes, pero fue determinante para el juicio. Porque hay juicios que básicamente se basan en la pericia de higiene y seguridad, como en otros se van a basar en una pericia contable. Si yo estoy discutiendo una pericia contable y el contador me dice: sí, esta factura fue ingresada al libro de la empresa y figura acá que no está paga, o sea, el juicio se termina en eso, no es más que eso. Entonces, que ustedes puedan estimar la regulación de honorarios sabiendo que va a estar conformada por el capital reclamado, la totalidad de los intereses acumulados durante todo el proceso. Hay procesos llevan muchos años, y con el clima inflacionario que vive hoy la Argentina no es menor ver las tasas de actualización que aplican los juzgados laborales, a diferencia de los juzgados civiles y comerciales, aplican muy buenas tasas de actualización, aplican 1,5 veces la tasa activa del Banco Nación o del Banco Santa Fe, por lo cual los pleitos, si bien a veces arrancan con un monto que no parece tan bueno o que quizás queda depreciado con la inflación argentina, con la tasa de actualización sí va a ser un monto realmente actualizado, y es sobre eso que ustedes van a pedir la regulación de sus honorarios profesionales. La forma más fácil de calcular los honorarios profesionales es agarrar la calculadora del Colegio de Abogados, ver cuál sería la regulación en expectativa que tiene el abogado y sobre eso aplicar el 50% de esa tabla. Es decir, nosotros nos regimos por una tabla que va desde el 33% del valor del pleito al 10% según la cuantía. Es decir, en los pleitos de menor cuantía van a tener una regulación de un porcentaje superior a los pleitos de una muy elevada cuantía, que van a tener una regulación cercana al 10% de esa regulación. Es decir, ustedes cobrarían entre el 17 y el 5% de lo que sería la regulación de esa tabla. Esto también es importante saberlo porque si ustedes, como decía antes, si no lo estiman, suelen ser a veces regulados medios para abajo, no saben bien cuánto cobrar de antemano, o también por una cuestión de decir, bueno, este pleito es una cuantía importante, vamos a ponerle un poquito más de atención
a ver tanto cómo hacemos el dictamen pericial, porque no es lo mismo un pleito de 200.000 pesos a 200 millones de pesos, cómo van a estar también del otro lado las partes en conflicto, y que va a ser mucho más factible que le impugnen una pericial también en un pleito de una alta cuantía, o quizás también, si no es una compañía aseguradora la que está siendo demandada, si no es un particular. Ahí también van a ver que se van a comportar muy de diversa forma los abogados con respecto a las periciales. Y bueno, y en ese sentido saber estimar la regulación, y también que, bueno, que en el caso de que a ustedes, por más que le estimaron, por más que respetaron la tabla de honorarios y todo, hay a veces que se la van a regular por debajo de eso, y también van a poder recurrir a esa regulación de honorarios sin problema. Es decir, porque ustedes impugnen la regulación de honorarios no les va a generar costas que puedan cargar contra ustedes, sino que sí les va a generar una demora en el cobro, porque no va a estar firme la regulación y van a tener que esperar que esté firme la regulación para poder reclamar su cobro. Y bueno, esto, como decía, se lo van a poder reclamar a una o a la otra de las partes, o en el peor de los casos van a tener que iniciar el proceso de apremio para lograr ese cobro de honorarios. Y bueno, eso sería más o menos un pantallazo general de cuál es la incumbencia del perito. No sé si hay preguntas en el chat o algunas que sí. El auditorio quiera hacer, Romina. Marcelo Pres pregunta: una vez que fui sorteado en un caso, ¿no puedo ser sorteado más en el año o hasta que terminen todos los inscriptos? Sí. Puede ser sorteo. La lista se acaba, es decir, siempre lo que garantiza la lista única es decir, de que todos van a ser sorteados una vez, pero si es un distrito judicial donde hay muchos casos o pocos inscriptos, como suele darse en algunas profesiones, cuando una vez esa lista se acaba, se resetea y vuelven a ser todos sorteados de vuelta. Otra consulta. Fabricio. Buenas noches, recién puedo tener una conexión. Consulta. Suponte que para este año no llega tiempo para la inscripción, para el año entrante, ¿se habilitarán más cupos? La inscripción es siempre anual. Es decir, en todos los octubres uno se inscribe para el año venidero. Y uno forma parte de la lista y se va a ir dando la participación, como decíamos antes, según la cantidad de profesionales que haya inscrito en cada lista y cada distrito judicial para cada especialidad. Perdón, cabe aclarar que no hay cupos, digamos, o límites de peritos que puedan inscribirse. Lo que es el único limitante es el plazo de inscripción, que es durante todo el mes de octubre. Después, al año siguiente, si se inscriben 10, 100 o 200 peritos, van a ser admitidos, siempre que cumplan con la documentación requerida. Bueno, consulta de Walter. ¿Cómo se distribuyen las costas judiciales que se liquidan al perito? ¿Va porcentaje a colegio y porcentaje a la caja de ingeniería como en cualquier honorario profesional? Así se distribuye en la caja de abogados y en otras profesiones. Suena feo seguramente, pero tiene el contexto de la ley 13.907 y bueno, lo dejo escrito para no olvidárselo, dice. Lo de los abogados es pregunta, no es Era no es una acusación. No es un postulado. Le consulto por ahí a Agustín, no sé, porque como somos nuevos tampoco no quiero ver cómo por ahí se trabaja en otros lados. Digamos, a ustedes le liquida, digamos, el juez entiendo que regula las costas, pero... A nosotros nos regula los honorarios, ¿sí? Y después tenemos por ley, tanto por ley de lo que sería la caja forense, la obra social, como por ley de caja de jubilaciones, diferentes porcentajes afectados al pago de dichas cajas. Es decir, por ejemplo, en el caso de los abogados, uno va a cobrar el 113% de la regulación.
Es decir, si a mí me regulan 100.000 pesos honorario en un expediente, a mí la parte condenada en costas me tiene que pagar 113%. 113.000 pesos, perdón. Claro. ¿Qué es esto? Es que la ley de jubilación, por ejemplo, impone ese porcentaje adicional en cabeza del condenado en costas y el otro 7% lo tiene que descontar el profesional de su propio honorario. Eso va a depender de cada colegio y de las cajas a las que aporte cada profesional, cómo tiene regulado. Es decir, si no tiene ninguna regulación, lógicamente va a poder hacerse con el 100% de la regulación de honorarios judiciales para eso, o replicar los aportes que tengan para las cajas en lo que es la profesión liberal, si se quiere, de ustedes, de cuánto tienen que aportar en determinadas cosas según la nomenclatura de valores que tenga cada colegio. Bien. Otra consulta. Martín, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí o sí tiene que ser el certificado de buena conducta, el de antecedentes penales? ¿No sirve? No, lamentablemente no. El solicitado de buena conducta. Haciendo una aclaración en lo que respecta a la ciudad de Rafaela, de lo que decía el doctor, el trámite de obtener el certificado de buena conducta aquí en la ciudad es mucho más simple. Es decir, requiere solamente de tener 15 minutos y que seas atendido y te lo extienden en el momento. No tiene que plazos de 3 días para entregarlo, como en otras localidades, como mencionaba el doctor. Y si ya lo solicitaste un año antes o con anterioridad, es mucho más simple todavía, no tenés que llevar ni la fotocarné ni fotocopia del DNI, solamente con presentarte con tu DNI ellos te lo extienden en 10 minutos. Así que en ese sentido, obtenerlo acá en la ciudad de Rafaela es mucho más práctico, más simple. Eso es muy importante, al igual que ahora faltando tan poco, si se quieren acercar a la oficina de policía de identificación de la ciudad pertinente, que está listado en la página de Santa Fe, la recomendación es vayan a primera hora, explíquenlo que ustedes tienen un plazo corriendo para anotarse, y siempre a veces con la buena voluntad uno logra destrabar. No quizás si es a veces la primera inscripción, porque sí les tienen que tomar las huellas, la vieja usanza, y eso lo tienen que mandar, se lo tienen que aprobar, y eso sí puede demorar, salvo que, bueno, que en algunas sedes ya estén tomando las huellas de manera digital, pero digital en el sentido de con un escáner digital de huellas y no con el viejo pianito y la brea esa que derriten. Bueno, en el caso de acá de la ciudad es así, tienen el escáner digital de huellas, así que es mucho más Claro, rápido. en ese sentido sí, te lo llevas en el momento, porque directamente te dicen si las huellas salieron bien o no, y te pueden expedir el certificado rápidamente. Vamos con una consulta más. Alberto dice, ¿la unificación de listas para el 2023 se solicitó a la Corte de Justicia? No sé si es una pregunta o una afirmación. Sí, debe ser una pregunta, porque lo estuvimos charlando con Alberto por privado, y que había todo un tema con el tema de que hay varias listas dentro de la profesión, en lo que son, bueno, las listas de peritos, está la lista de peritos de higiene y seguridad específicamente, después hay otra lista de ingeniero laboral, otra lista, hay 3 o 4 listas que están destinadas a la profesión, y digamos, cada uno cuando se inscribe o llena la planilla, coloca el título que más acorde va con su título o la incumbencia profesional que tenga, y esas listas iban por separado. No sé si, digamos, la pregunta de Alberto va apuntada a eso, si se lograron unificar o no. Entonces, en los sorteos, como bien decía el doctor al principio del conversatorio, de acuerdo a cómo se solicitaba la pericia en higiene y seguridad, se sorteaba distintas listas, digamos. No iban todas las listas dentro del bombo al sorteo. Eso es lo que, a eso va la pregunta de Alberto, que yo no tengo respuesta para eso. Yo tenía entendido que los colegios de Rosario y de Santa Fe habían solicitado a la Corte la unificación de listas,
e incluso en la expedición de la constancia de matrícula vigente, estaban poniendo específicamente el nombre del listado para que lo copiaran de ahí y fuera más fácil no incurrir en el error o no incurrir en que la Corte generara arbitrariamente dos listas, si bien los colegios ya lo habían solicitado. Bien, Andrea consulta, ¿la documentación para inscripción tiene que ser presentada personalmente o puede ser por un tercero? No, puede ser por un tercero, no creo que le hagan problemas en la Corte porque es básicamente llevar un sobre con las cuatro fojas, con las 4 hojitas y nada más. Bien, yo, digamos, para aclarar en este punto y a la pregunta de Andrea, por experiencia, antes acá en la Secretaría de la Corte de Santa Fe, te tomaban las planillas de inscripción de todos los distritos judiciales. Ahora, este año no lo hacen de esa manera, todos los distritos que pertenecen a Rosario, como ser Cañada de Gómez, San Lorenzo, Rosario, bueno, de todos los que están de ahí para arriba, sí o sí las recepcionan en la ciudad de Rosario, digamos, en la Corte, en la Secretaría de la Corte en la ciudad de Rosario. No lo hacen más conjuntamente acá en la Secretaría en Santa Fe. Y después, si el trámite no tiene que ser presencial, lo podés enviar. Y lo que es las planillas, sí, una por cada distrito judicial, y lo que es el resto de la documentación es una en general, digamos. Estás muteada. No sé si estabas leyendo una pregunta. Sí, no, Alberto, levantó la mano. ¿Querés hacer una consulta? Sí, con respecto, creo que Andrea es la que pregunta, tiene que tener en cuenta que la certificación del formulario lo tiene que hacer ella, porque va firmado por ella frente al cuando lo certifica. Es el único trámite que debería hacer ella. Después lo puede presentar un tercero, no hay problema. Bien, gracias, Alberto. Romina pregunta, si tengo domicilio en la ciudad de Rafaela y tengo que tramitar el certificado de buena conducta, ¿puedo sacarlo en una ciudad distinta a la ciudad del domicilio legal? El certificado de buena conducta se saca sí o sí en el mismo domicilio que uno tenga en el DNI. Porque si no, la policía no te lo va a aceptar. No te lo va a tramitar. Bien, Carlos. Respecto a la firma digital, ¿dónde se tramita? La firma digital la está tramitando la firma con token, la que depende del ONTI, la está tramitando la Corte Suprema, tanto en Rosario como en Santa Fe. También en la misma mesa de entrada donde se presentan los papeles para inscripción como peritos, te derivan a una oficinita que está al lado y ahí haces el trámite de la firma digital. La firma digital con token, es importante que ustedes previamente van a tener que tener el token, que es básicamente como un pendrive, no difiere mucho de lo que es un pendrive común y corriente, y eso ustedes lo van a tener que comprar por su cuenta. Alguna de las empresas acá en Rosario, por ejemplo, está Hardtech vendiéndolos, que te tienen que vender el pendrive y te mandan por mail un programita para que vos lo instales en la compu, que es el que te sirve de firmador, es decir, el que te lee ese pendrive y te va a solicitar que vos ingreses la clave. Y después en Santa Fe le pregunté a un colega y me dijeron que los están vendiendo en ICOP, que es Primera Junta 3057. Pero bueno, esos son lugares de referencia. Después cada uno los puede comprar por donde les plazca, no hay ningún problema. Hay algunos colegios que hacen convenio, hay varios profesionales que van y compran de a 10 juntos para que le hagan precio a estas empresas. Actualmente creo que tiene un costo inferior a los 5.000 pesos, una cosa así.
Y una cosa importante es cuando uno ya tiene el token físico, tiene que sacar turno a través de la página del Poder Judicial, si lo quiere hacer en la Corte, saca turno, ahí se va a presentar con el token y además va a tener que hacer una carga previa de datos en el ONTI, que es un formulario muy sencillo que ustedes lo van a tener que buscar como ONTI nota de envío de datos en Google. Si ustedes ponen así, le abre un formulario de precarga. Son básicamente sus datos personales y nada más que eso, pero es un requisito previo que ustedes tienen que hacer minutos antes, aunque sea, de entrar a la oficina de la Corte a registrar su token, que ahí lo conectan a una computadora y en cuestión de menos de 5 minutos descargan la firma digital en ese token y ahí van a ustedes a asociar una contraseña, porque el token es como una contraseña dual. Es una contraseña que tiene el token físico adentro descargado por el certificador del ONTI y la otra contraseña que es la que ustedes le ponen y la que ustedes van a poder cambiar y la que no se tienen que olvidar también porque si no se bloquea. Y después, eso sí es un engorro porque van a tener que solicitar la baja del certificado digital y van a tener que ir de vuelta con la precarga de datos y de vuelta a solicitarles el blanqueo y a poner la nueva clave en la Corte. Pero bueno, después de eso es muy sencillo el uso de la firma digital. Les va a durar un plazo de vigencia 2 años. No tiene ningún coste alguno. Es decir, ustedes compran el token que a ustedes les guste y después de eso ya no tiene costo la firma digital. Todo lo que es el trámite tanto de la primera solicitud como de las renovaciones sucesivas cada 2 años ante la Corte o ante otro certificador ONTI, lo van a poder hacer sin cargo. Y después, bueno, el programita es muy sencillo, lo van a instalar en Windows o también vienen algunos que soportan alguna versión de Linux. Los que usen Mac van a estar más complicados porque hay muy pocos tokens físicos que funcionen con Mac para poder tener un programita que les deje firmar. Y después, desde la plataforma que sea, ya sea un firmador web como el que tiene Santa Fe o el que tienen algunas páginas privadas o el que tiene el mismo Adobe Reader o Foxy, el lector de PDF que a ustedes más les guste, en la parte de firmar o de certificar o de proteger, depende la versión de programita que ustedes usen, les va a dejar elegir en qué campo insertar la firma digital de ustedes, es decir, al final de escrito les va a desplegar un corchetito y ustedes van a decir, bueno, sobre este cuadrado que yo estoy dibujando va a quedar como impresa la firma digital, pero sabiendo que en realidad la firma digital va a estar al costadito de la pantalla en un ganchito clip, que ahí realmente ustedes van a poder ver el certificado de la firma digital, si está vigente, si no está vigente, quién firmó, cuándo firmó, y si ese documento no sufrió modificaciones. Porque, bueno, esto ya es un poco más técnico, cada firma digital lo que genera es un certificado hash. Es decir, el certificado hash hace que ustedes sepan que ese documento lo firmaron ustedes y que después que lo firmaron no lo modificó nadie. Salvo, bueno, que por ciertos trámites uno también tiene la posibilidad de firmarlo y dejarlo abierto. Es decir, para que otra persona más lo pueda firmar. Porque si ustedes van a firmar con otro profesional, ya sea otro perito en higiene o seguridad o el profesional que sea, si ustedes lo firman, pero lo firman bloqueado, es decir, su firma va a ser la última. Y ahí el otro profesional no va a poder incorporar la segunda firma. Bien, la última pregunta. ¿Es en San Jerónimo 1551 algún piso? Entonces Rosario es otro domicilio de presentación. Consulta de Andrea. Sí, las mesas de entrada, por lo general, las cortes las tienen siempre en el último piso. En Rosario es Balcarce 1651, piso tercero, y en San Jerónimo, en Santa Fe, creo que el edificio tiene dos pisos. En segundo piso. En Santa Fe, en el segundo piso.
Igual en la mesa de entrada de la corte lo van a saber guiar también. Si preguntan ahí, le van a explicar dónde queda la secretaría. Sí, sí, uno en los tribunales se va a perder siempre. No tengan miedo en preguntar dónde queda tal cosa, porque incluso en los últimos años han cambiado un montón las oficinas del lugar, porque están dejando que el flujo de circulación sea sobre planta baja siempre, y cada vez los pisos de más arriba sean los pisos que menos gente debería concurrir. Bien, como para también señalar el costo, como se había hablado anteriormente, el costo de certificación de firma por cada planilla es de 800 pesos actualmente. Como para que vayan teniendo en cuenta si se van a inscribir en distintos distritos judiciales, ese es el costo, 800 pesos por cada planilla. Bueno, perfecto. Al no tener más consultas, podemos dar por finalizada la reunión. Agradecemos a Gerardo y a Agustín por la presencia y la buena predisposición. Y no sé, Walter, si querés decir algunas palabras. Sí, no, bueno, más allá del agradecimiento que es colectivo de todo el colegio, el distrito, a todos los que participaron, también indicarle que en breve lo vamos a estar subiendo en el canal de YouTube que tiene el colegio, el Distrito 1, para que para que pueda ser un repositorio de consultas y dudas que van pudiendo tener o que no han podido sanear, un poco para eso, ¿no? Para que les sirva de ayuda para aquellos que se van a inscribir ahora en octubre, como para los que lo hagan en años posteriores. Probablemente se desactualicen los costos y esas cosas que se dijeron hoy, pero seguramente los procesos van a seguir siendo medianamente similares. Así que bueno, muchas gracias por la participación y bueno, nos vemos en próximas actividades con los matriculados que hoy nos acompañaron.